Chile. Muy bien, espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Ya estamos casi listos para este segundo mensaje de esta tarde. Esta semana el panorama noticioso ha tenido de dulce y de agraz, haciendo eco de este antiguo proverbio popular en el cual se hace referencia a estos dos sabores. Cuando se habla de dulce y agraz, referido a una determinada situación, dulce sugiere lo positivo, agradable, ventajoso. Y agraz sugiere lo negativo, lo penoso, lo lamentable. Esta semana ha estado marcada por esta consigna. En el aspecto o en el espectro noticioso hemos tenido de dulce y agraz. De dulce, esta semana nos hemos emocionado con el llanto de los valientes. No sé ustedes, pero quien les habla, tuvimos ocasión de ver el partido, no en el sábado, sino retransmitido, y quien les habla se emocionó con el llanto de uno de los jóvenes deportistas que tiene características cánicas, de can. Un hombre en realidad bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Agresivo, si se quiere, en cancha, bastante duro, bastante bravo le llaman algunos, y sin embargo lo vimos llorar en el juego. No sé a ustedes, pero a mí esas cosas a uno lo emocionan. Si bien perdimos, no es menos cierto que los muchachos se lanzaron a la cancha con todo, los vimos correr, sangrar y luchar, hasta el último fracción de partido. Algo que me llamó la atención fue que los lesionados, en vez de querer salir de la cancha, querían entrar a la cancha. A mí me llamó la atención esto, hacía tiempo que no veía esta característica, esta forma de jugar. Hay que ver que este mundial ha estado cargado de estas emociones, podríamos decir, positivas. Esfuerzo, tesón, trabajo en equipo, coherencia con una idea de juego. Mirá, si bien hay equipos que han perdido, los partidos no han sido solo trámites. Cada minuto de juego se ha jugado con entusiasmo y con bríos. Hemos visto esto. Ahora bien, esta semana noticiosa ha presentado también de agraz, por el otro lado, noticias francamente dolorosas. Este lunes en Cisjordania se encontraron los cadáveres de 3 jóvenes israelíes quienes habían sido raptados en junio, el 16 de junio habían sido raptados 3 jóvenes universitarios de la Universidad de Hebrón, un joven de 19 años, un joven de 16 años y otro joven también de 16 años, todos asesinados. Los cadáveres estaban enterrados bajo una pila de rocas en Albul, Cisjordania, a una decena de minutos de la carretera donde fueron vistos por última vez. Y aquí el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el grupo terrorista, Hamás, es el responsable del asesinato de estos jóvenes y deberán pagar por ello. El fin trágico de los 3 muchachos debe ser también el fin de Hamás. Así es que aquí comprenderán que este hallazgo de estos 3 muchachos le ha dado aquí la impronta a esta semana. Hemos tenido una semana que partió con este hallazgo y comenzaron entonces aquí las respuestas, los obuses. ¿Y qué pasó durante la semana?
el miércoles, un joven palestino de 16 años fue asesinado por extremistas judíos. Miles de personas asistieron a la ciudad de Suafat para el entierro de Mohamed Abu Gedeir. Palestina se vistió de luto este viernes, ayer, en el funeral del joven de 16 años que habría muerto a manos de israelíes. Miles de personas llegaron a despedir al adolescente, que fue catalogado de mártir y cuya muerte provocó fuertes enfrentamientos en las calles. Así es que esta semana, en esa región del mundo, ha habido una guerra en las calles y también aquí, tratando de controlar a Hamás, han comenzado los cohetes a lanzarse y aquí muerte y destrucción. Y algo también notorio, la madre del joven palestino, como las madres de los jóvenes israelíes, han declarado que la venganza no hace que sus niños revivan. Así es que uno piensa, las personas directamente involucradas no quieren que esta conducta de sus amigos continúe. Los más involucrados no quieren. Y sin embargo aquí vemos cómo hay una escalada de violencia en el Medio Oriente. De hecho, se está mencionando, los palestinos están llamando a una nueva intifada, una guerra santa contra aquí el mundo judío que habita en esa zona. La zona se ha convertido en una olla de grillos, literalmente, una olla de grillos. Tanto de un lado como de otro, unos tiran piedras y molotov y los otros tiran morteros y obuses. Y es bastante curioso, esta semana, particularmente el sábado 28 de junio, se estaban conmemorando los 100 años del atentado de Sarajevo. ¿Se acuerdan de ese atentado con el cual fue el puntapié inicial para lo que fue la Primera Guerra Mundial? El atentado con resultado de muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa. Y un mes más tarde, Europa entraba en una guerra que causó 10 millones de muertos. Eso es lo que menciona la historia. El atentado de Sarajevo fue el puntapié inicial de la Primera Guerra Mundial. El sábado 28 se estaba hablando de eso en Europa, en el mundo, que se estaba conmemorando los 100 años, cuántas personas murieron en esa guerra. Esa guerra se le llamó la Guerra de las Trincheras y esa guerra causó muertes por el uso de armas químicas, los famosos gases que generaron mucho dolor, mucha gente quedó ciega. Los que sobrevivieron, muchos quedaron mutilados por el resto de sus vidas. Y entonces en Europa se estaba hablando, miren, deberíamos, ojalá el mundo haya aprendido las lecciones de la historia. Y el lunes, bueno, estaba comenzando en el Medio Oriente aquí una escalada de violencia tremendamente activo, tremendamente doloroso, y aquí estamos viendo aquí el inicio de una nueva intifada. No sabemos cuántos van a morir en el trayecto de estos días, pero hay veces en donde vemos al hombre que no aprende de su historia. A veces vemos al hombre repetir su historia una y otra y otra y otra vez. Es bastante curioso. Aquí cuando uno habla de las noticias, ¿verdad? Quiero leerles una noticia. Traje este libro de Alfred Edersheim, que fue escrito hace 120 años atrás. Y quería comentarles aquí, en la página 468, una noticia que a veces a uno lo sorprenden porque el ser humano reitera y reitera sus acciones, y es como que el hombre no aprendiera las lecciones de la historia, ni de su vida, ni nada. Las historias se repiten. Bueno, quiero leerles aquí de la página 468.
cuando vamos allá, ya voy a llegar. Esto es para mantenerlos activos. Esta noticia ocurrió en agosto de 1868. El reverendo F. Klein de la Church Missionary Society se hallaba viajando por Moab. Un amable jeque le mostró una piedra negra de basalto, de una altura aproximada de 1 metro, 60 centímetros de ancho y 35 centímetros de grosor. La piedra tenía una inscripción de 34 líneas rectas, con un espacio entre líneas de medio centímetro, y tras un examen erudito, se descubrió que se trataba de caracteres fenicios. El lugar donde se encontró esta roca conmemorativa o columna era Diván. Así es que por eso se le conoce como la columna de Diván. Era uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de esa era, de esos años. Y entonces aquí este autor dice, antes de referirnos a la importante evidencia que se deriva de este hallazgo, en pocas frases describiremos la historia melancólica de la roca. Nos puede enseñar algo sobre nuestras divisiones infelices. El descubrimiento inesperado de esta roca produjo, en primer lugar, celos para su codiciada posesión entre las comunidades europeas de Jerusalén. Al final, en su afán por sacar el máximo beneficio posible de estas contiendas, los árabes se pelearon entre ellos y rompieron la roca. Al dividirla, entonces después se puede vender por pedacitos y se saca un mayor provecho. Afortunadamente, la mayor parte de los fragmentos han sido recuperados y se habían tomado algunas notas sobre el papel, de modo que todas las partes importantes de la inscripción se pueden leer y han sido interpretadas con algunas ligeras variaciones, claro, porque ahí donde hubo el rompimiento se perdió el carácter cuneiforme con el cual estaba hecho la letra. Entonces se ha tenido que interpretar. Aquí dice "y", por decir una frase, ¿verdad? Una palabra, en vez de. Dice, ya han sido interpretadas con algunas ligeras variaciones por críticos de diferentes países. Un hallazgo de incalculable valor histórico, en donde vemos que a los hombres, codiciando este elemento, han preferido quebrarlo, romperlo y ganar más dinero. Y entonces me llamó la atención la historia melancólica de la roca. La historia melancólica de la roca. Estas noticias de Dulce y de Agraz me han hecho reflexionar no poco. De Dulce y de Agraz. En primer lugar, caigo en la cuenta de que Dios creó al ser humano con una característica única. Eso me hizo estas noticias, ¿verdad?, de Dulce y Agraz, en donde vemos comportamientos tan disímiles de hombres de distintos países y también tan parecidos en algunos aspectos cuando uno habla a través de la historia del hombre. Como lo mencionaba don Jaime hace un momento atrás, en Génesis 1:26, Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Génesis 1:26, entonces, dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí, cuando se usa la expresión señoree, viene de estar a cargo, asumir, dirigir, enseñorear, mandar. Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al ser humano con un potencial fantástico. Dios le da autoridad al ser humano para enseñorear por sobre todo lo creado, sobre la tierra, sobre los animales, sobre los seres, todos los seres vivos, sobre los vegetales. El ser humano tiene un potencial tremendo. El ser humano, según vemos aquí en Génesis, es el pic de toda la creación. El ser humano tiene esa capacidad de gobernar sobre todo lo creado. La historia trae innumerables relatos en donde el ser humano ha doblegado a casi todos los seres humanos, o seres vivos, por no decir todos los seres vivos. Bueno, la historia no tiene relatos de animales gobernando a seres vivos, a seres humanos. Yo pensaba aquí, esto del planeta de los simios, eso es una fantasía evolucionista. Eso no es algo real. Es al revés. El ser humano siempre ha estado en preeminencia por sobre el resto de los seres vivos. Dios al ser humano le ha entregado esta facultad. El ser humano es quien doblega elefantes. Es bastante llamativo. A veces en los circos uno tiene ocasión de ver animales que pesan, no sé, 100 veces más que el ser humano. Y allí uno puede ver al ser humano chiquitito y al tremendo paquidermo siendo subyugado y doblegado por el ser humano. El ser humano es capaz de doblegar al más furioso animal. Hay que ver las experiencias, por ejemplo, en la domadura de los caballos. Yo he tenido ocasión de ver una vez en mi vida una domadura de caballos. Hay caballos que son realmente hostiles ante la cuerda. A veces cuesta mucho ponerles un bozal, cuesta mucho, ¿para qué decir de montura? Nada. Y vemos aquí a hombres que son capaces de montarse en los caballos y luchar contra ellos, y eso es un espectáculo formidable, en donde vemos aquí a los hombres que finalmente doblegan aquí al caballo. Y eso Dios se lo ha entregado al hombre. El hombre tiene esa facultad de estar por sobre los restos de los seres vivos. Y lo más importante o característico es que Dios le dio al ser humano la capacidad para pensar y para decidir qué haría con su vida. Lo que nosotros reconocemos como el libre albedrío. El libre albedrío o libre elección. El poder elegir y tomar sus propias decisiones. Dios le dio esa capacidad también al ser humano. Aquí Dios nos ha entregado el libre albedrío. Las noticias de lo dulce y de lo agraz me hacen reflexionar bajo esta segunda mirada. Dios le dio al ser humano la capacidad para decidir. La capacidad para decidir. No solo le dio autoridad para señorear por sobre todo lo creado, sino que además Dios le dio la autoridad para decidir por sí mismo. Aquí es bastante llamativo. Vayamos a Génesis 2, en el verso 15. Génesis 2. En el verso 15 dice, tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le hizo manifiesto lo que pasaría al hombre si no obedeciera.
Pero la decisión de tomar del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ¿de quién fue? El hombre. O del ser humano, si se quiere. Aquí en Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. ¿Ve? La mujer tomó. No le pusieron una pistola, ¿verdad? Y le dijeron, obedece. La mujer tomó y le dio al marido. Y el marido comió. Al hombre Dios le dio esa capacidad para decidir qué hacer. ¿Qué hacer? ¿Desobedecer o bien obedecer? ¿Ir por un camino o ir por otro camino? ¿Ir por el camino que produce frutos y logros o bien embarcarse en el camino que produce muerte y destrucción? El hombre tiene la capacidad para decidir, para elegir si va a un lado o si va al otro lado. Las noticias que traen de dulce y agraz presentan estas decisiones. Por una parte hay noticias o hechos noticiosos que lo hacen a uno pensar en positivo. Pensar en positivo. Y esto nos lleva al tercer punto de reflexión. ¿Cuántas cosas positivas puede hacer el hombre cuando decide actuar de manera correcta? ¿Cuántas cosas positivas puede hacer el hombre cuando el hombre decide actuar de manera correcta? A través de los años de mi corta vida, digo yo, ya no es tan corta, ya pasé la medianía de la vida, algunos dirán hace rato, yo digo hace poco. A través de los años de mi vida he podido ver que los éxitos de los equipos, por ejemplo, no es solo el resultado o el efecto del talento. Para que un equipo le vaya bien, no es solamente que haya talento colectivo, tiene que haber algo más, algo más. Cuando los hombres se aunan y trabajan en equipo, hay cosas maravillosas que ocurren. Yo me recuerdo de un caso. Bueno, me acuerdo de dos casos, pero voy a eliminar uno, porque si no me van a decir que ando hoy día futbolizado. Bueno, ¿se acuerdan cuando ganó Colo-Colo? ¿Cómo no se van a acordar de la Copa Libertadores del año 91? Ese equipo no solamente tenía talento, había algo más en ese equipo. Yo me acuerdo, ellos se llevaban muy bien. Yo me acuerdo. Yo vivía acá en Santiago cuando vimos ese magno espectáculo. Yo me recuerdo de una historia en Valdivia. Valdivia, como ustedes saben, vivió uno de los terremotos, o según lo que dicen las estadísticas, el terremoto más grande de toda la historia. El terremoto más grande de toda la historia, en mayo del año 60. 9,5 en las distintas escalas. Pero eso no fue solamente lo que vivió Valdivia en ese año. En Valdivia vivió o se expuso a un nuevo peligro. El Riñiguazo. El Riñiguazo. ¿Han escuchado hablar del Riñiguazo? Es el nombre dado al bloqueo del río San Pedro, que provocó un aumento de volumen en el lago Riñihue tras el terremoto de Valdivia del año 60. Y aquí don Luis Hernández Parker escribe: cuando la pavorosa pesadilla del terremoto haya pasado, se escribirá la epopeya del Riñihue, lo que hizo el hombre, ayudado por la máquina y por la técnica, para impedir la destrucción de una zona de 100.000 habitantes por la acción de las aguas de un lago, que quedaron aprisionadas y que quisieron recuperar su libertad con furia y fuerza homicida y devastadora. Aquí el río o el lago Riñihue, que desemboca en el San Pedro, y el San Pedro desemboca en Valdivia, en estos 7 brazos del río. Aquí lo que ocurre fue que se envía a numerosos hombres
a trabajar en esa desembocadura. Y es muy llamativo lo que escribe Leopoldo Castedo en La hazaña del Riñihue. Aquí les quiero leer, dice: para evitar la destrucción definitiva de Valdivia y Corral, diversos batallones del ejército y cientos de obreros y constructores de Endesa, Corfo y el Ministerio de Obras Públicas participaron en la tarea de controlar el vaciado del lago de tal forma que su cauce no arrasara con lo que quedaba en aquellas ciudades. Y aquí es muy llamativo, ustedes pueden después buscarlo en La hazaña del Riñihue, de Leopoldo Castedo, porque aquí cientos de hombres se tiraron al río, al cauce del río. Y cuentan los que vivieron la experiencia que llegó un momento tal que ya los bulldozers tenían el barro hasta el cuello. Los hombres no podían avanzar. Y los ingenieros, que son los que están arriba habitualmente dando las señales, también se metieron al ruedo para sacar gramo a gramo aquí este barro que obstruía esta salida del agua. Y se logró una epopeya digna de ser guardada en nuestra memoria como uno de los hitos de la ingeniería, del esfuerzo, del trabajo. ¿Cuántas cosas hermosas se pueden hacer cuando el hombre se propone actuar bien? Aquí había gente que no tenía nada que hacer, no vivían en la zona. Y irse a preocupar, ¿verdad?, de personas que viven a miles de kilómetros de la zona norte. ¿Por qué? Porque eran hermanos, con ciudadanos que estaban sufriendo una desgracia. Y allí vimos a hombres, y deben haber habido damas también, ayudando en esta empresa gigante. La epopeya del Riñiguazo. Uno puede aprender, sacar lecciones, emocionarse. ¿Cuántas cosas hermosas puede hacer el hombre cuando el hombre se decide a actuar por el bien? La Escritura habla de las bendiciones que le ocurrirían a Israel si Israel hubiese decidido por el bien. Si Israel hubiese decidido por el bien hacer, como decía don Jaime hace un momento, no solamente saber las cosas, sino actuar por ellas, ser consecuentes allí, Dios lo habría bendecido con alimentación abundante, paz duradera, enemigos débiles. Aquí vayamos a Levítico 26. Levítico 26, verso 1, dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, como mencionaba don Jaime en el primer mensaje. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios, guardad mis días sábado y tened reverencia en mi santuario. Yo el Eterno, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Bendiciones a través de la obediencia. Primero la obediencia, de ahí las bendiciones. No al revés, no las bendiciones y luego la obediencia. Y dice aquí: vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Paz, paz. Israel, rodeado de enemigos, viviría en paz. Dice aquí, verso 7, y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, yo os haré crecer, yo os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo.
y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Las promesas que Dios hace cuando el hombre decide por el buen camino. ¿Cuántas cosas hermosas puede hacer el ser humano, decidiendo por lo que es correcto? Las noticias de lo dulce y lo agraz lo hacen reflexionar en las enormes proezas cuando se decide hacer el bien. Cuando el ser humano se afiata en su relación con Dios, Dios se hace manifiesto, bendiciendo al ser humano de una y mil maneras. Por ejemplo, el Salmo 127. Salmo 127, el verso 1. Si el Eterno no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dios cuidándonos. Verso 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Las bendiciones que Dios entrega a su pueblo. Cuántas buenas cosas puede hacer el hombre cuando se aboca a lo correcto. Hay tantas cosas que lo inspiran a uno cuando uno se enfoca en lo positivo. Hay tantas lecciones que uno puede extraer de las cosas positivas que de vez en cuando a uno lo inspiran en el mundo. Lamentablemente las noticias positivas son tan escasas, pero cuando salen esas noticias positivas uno puede extraer tantas lecciones. Mas también las noticias tristes nos hacen reflexionar, que sería el cuarto punto de reflexión, cuando uno analiza las noticias de lo dulce y de lo agraz. Lo que genera el odio y las odiosidades. ¿Qué es lo que genera el odio y las odiosidades? Más odio y más odiosidades. Las noticias en la zona del Medio Oriente es un claro ejemplo de ello. Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad santa, ha sido testigo de tantas y tantas luchas sangrientas a través de su historia. Por ejemplo, las cruzadas. Estos hombres píos, entre comillas, que iban a defender a Jerusalén de los impíos. Bueno, la última cruzada no alcanzó a llegar a destino. Se desviaron a Constantinopla, la saquearon. Esos hombres píos que habían ido a salvar la tierra santa de estos herejes sarracenos, se desviaron por codicia a Constantinopla y la saquearon. La historia cuenta que estos hombres, entre comillas píos, violaron a todas las mujeres en Constantinopla. Ninguna mujer quedó sin ser violada. Todos los hombres fueron asesinados. Todos, no quedó ningún hombre. Bueno, tiene que haber quedado alguien para contar la historia. Pero estos hombres, entre comillas píos, que habían ido a salvar Jerusalén de estas hordas de hombres herejes, se desviaron, no alcanzaron a llegar a Jerusalén, se desviaron a Constantinopla y la historia cuenta lo que les estoy contando. Uno piensa, las noticias tristes dan cuenta que el odio y las odiosidades generan más odio y más odiosidades. Yo pensaba, por ejemplo, en esta suma: 3 jóvenes, más un joven, esta semana, 4 jóvenes. Esta suma en Occidente no tiene ningún mal presagio. Hoy mismo en Cisjordania, esta suma es caldo de cultivo para los que muchos es el inicio de una nueva intifada, en donde habrá
miseria económica y donde habrá miseria humana, manifestada, pero en grados que uno no se lo puede a veces imaginar. Yo pensaba aquí las miserias económicas que se dan en las tierras que sufren violencia guerrera. Hay un relato muy pintoresco en Segunda de Reyes 3:19. Aquí hay un relato de un ataque y en donde se da una indicación, en donde uno dice, bueno, a través de la guerra se produce destrucción de las tierras. Dice, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. ¿A qué se refiere con esto de destruir con piedras toda tierra fértil? Es llamativo lo que menciona Edersheim en este comentario bíblico. En la página 470 dice, esta forma de destrozar el campo hostil parece haber sido una práctica común por esos días. ¿Cómo se destruía un campo fértil? Con piedras a través de los honderos. En esa época no habían obuses, habían personas que lanzaban ondas. Y entonces los campos fértiles eran acribillados, entre comillas, usando la expresión acribillar, con piedras. Y entonces este campo fértil quedaba lleno de piedras. Y entonces las personas que después querían ir a cultivar, ¿se acuerdan? Hablábamos hace algunos meses atrás, tienen que sacar las piedras. Y entonces esto de las piedras destruía la tierra fértil. En la actualidad no se tiran piedras, se tiran obuses y granadas que dejan forados en la tierra, de manera que la guerra genera miseria económica, debido a que la tierra deja de producir. Más también estos climas de odio y odiosidades generan las razones por las cuales se han estado asesinando por generaciones, y en donde algunos personajes fatídicos han generado un subproducto de la guerra que se conoce como miseria humana. Miseria humana. Aquí pensaba o reflexionaba en esta semana. ¿En qué puede estar pensando una persona que rapta a 3 jóvenes que estudian religión y luego los asesina y graban la muerte? Ese es un subproducto de la guerra. La miseria humana. ¿En qué está pensando una persona? Yo pensaba jovencitos de 16 años. De hecho, cuando uno hace la relación, ¿verdad? Nuestros jóvenes acaban de llegar de un campamento. Y de los 3 jóvenes que fueron, había por lo menos uno de 16 años. Uno piensa, en Israel, personas que estaban estudiando religión y que hicieron algo imprudente, eso sí, y hicieron dedo. Pero igual, ¿en qué piensa una persona? Si aquí no estábamos pensando en que era un soldado israelí que estaba con sus armas y sus cosas, y bueno, una guerra entre guerreros, bueno, algunas veces ocurren cosas, ¿no? Jóvenes que iban con sus libros, con sus Biblias, o con la Torá probablemente, mostraban las imágenes, jóvenes totalmente risueños, empezando la vida. Y entonces uno dice, ¿en qué puede estar pensando una persona que asesina y graba y después lo sube? ¡Qué terrible! Ese es un subproducto de la guerra, la miseria humana. Y por otra parte, ¿en qué puede estar pensando ese otro grupo de personas que el miércoles capturan a otro joven de 16 años y que lo asesinan y lo tiran? ¿Acaso una vida vale diferente de la otra vida? ¿Acaso uno puede tomar justicia así? Me llamó la atención la declaración de la mamá del joven palestino. Ella dijo, la muerte de mi hijo no reivindica la vida de los otros 3 jóvenes.
El odio y las odiosidades se dan a diario en esta zona del mundo. La miseria humana se hace manifiesto día con día en esta y en otras regiones del mundo. A propósito, hacerse odioso, odiosidad es hacerse odioso. El mundo está entrando en un clima de beligerancia permanente. ¿Qué es lo que genera o qué es lo que se genera con el odio y las odiosidades? Proverbios 10:12. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas. El odio despierta rencillas. Aquí esto de despertar viene del hebreo ur, alzar, avivar, excitar, suscitar. Y rencillas, peleas, contiendas. El odio genera un círculo pernicioso. El amor genera un círculo virtuoso. El odio engendra más odio. Lo que me lleva a la siguiente reflexión, la quinta reflexión. El mundo está como está porque el ser humano no ha trabajado en este aspecto. No ha trabajado en este aspecto. El odio genera más odio, el odio engendra dolor, el odio genera insatisfacción. El hombre no ha aprendido esta lección, pareciera. El odio y las odiosidades se recrean en un círculo pernicioso, descrito en Santiago 4. El mundo en general no ha aprendido esta lección. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El hombre en el mundo en general no ha aprendido esta lección. Quiero leerles aquí de la contratapa de este libro de Tomás Idinópulos, Jerusalén. Aquí el señor Idinópulos, este libro fue escrito hace 20 años atrás, 24. 20. Dice, ¿quién construirá los compromisos que pueden acabar con el ciclo de 3000 años de conquistas que hacen escarnio de la ciudad de Dios? ¿Quién romperá la cadena que ata a Jerusalén a una historia de horrores? ¿Quién decidirá por el futuro y no por el pasado? ¿Quién no solo orará por la paz, sino que actuará para conseguir la paz de Jerusalén? ¿Quién no solo orará por la paz, sino que actuará para conseguir la paz de Jerusalén? Aquí hay dos reflexiones que surgen. La primera, a mi juicio, la paz es una decisión. La paz es una decisión. La paz en la zona de Israel y en cualquier zona del mundo requiere un esfuerzo consciente y decidido por alcanzarla. He llegado a esta triste conclusión. Siempre habrá alguna razón para pelear. A través de los años yo he visto eso. Siempre hay razones para pelear. De hecho, razones para pelear hay, al punto que en el año 70, en la Copa Mundial de Fútbol, El Salvador y Honduras. El Salvador y Honduras. Dice, la guerra del fútbol o la guerra de las 100 horas. Fue llamada así por la coincidencia de este hecho con los derivados de un partido de fútbol que enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras, con motivo de las eliminatorias. Al término del partido, el que perdió le declaró la guerra al otro. Me encuentro tremendo. Uno dice, pero esa es la excusa.
Eso fue la excusa, porque ya las tensiones estaban tan álgidas que aquí, lamentablemente, se enfrentaron en un partido y el término del partido, ambos embajadores que estaban mirando el partido, uno le declaró la guerra al otro y el otro le aceptó la declaración de la guerra. La paz requiere de un esfuerzo consciente para no dejarse arrastrar por este tipo de pensamientos negativos. Y aquí la pregunta, ¿quién será aquel que además de orar haga un acto que provoque la paz? ¿Quién será aquel que inste a la paz? ¿Quién será ese hombre resuelto a luchar por la paz? ¿Quién será aquel hombre resuelto a defender la paz a toda costa? La Escritura habla de ese hombre. En Santiago 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quién será aquel que genere instancias de paz? Porque la paz se necesita y requiere de esfuerzos conscientes. ¿Quién será aquel que pueda ser descrito como un hombre pacífico? Pablo a los Gálatas habla de esos hombres. Pablo a los Gálatas habla de esos hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Esos hombres son los hijos de Dios, en donde mora el Espíritu Santo de Dios. Acá en Gálatas 5, verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los hombres que son guiados por el Espíritu Santo de Dios buscan la paz y la defienden. Buscan la paz. Aquí en Salmos 34, 14, dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. La paz hay que buscarla y luego seguirla. En Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros,
estad en paz con todos los hombres. Uno tiene que hacer su esfuerzo para buscar la paz y una vez teniendo la paz, seguir la paz. Si se fijan, son actos tendientes a la paz. Si se fijan, no dice que la paz aparezca sola. Requiere esfuerzo colectivo de todos los implicados. ¿Quién será aquel que luche por la paz? Los hijos de Dios. Hay que trabajar por la paz. Hay que hacer actos que lleven a la paz, en cuanto dependa de uno. Uno piensa en la declaración de guerra. Un embajador le da la declaración y el otro se la acepta. ¿Ve? Se necesitan dos para pelear. Porque aquí uno de los embajadores podría haber dicho, ¿sabe que yo? No le acepto la declaración de guerra. La séptima reflexión, tomándome de lo que dice aquí el señor Idinópulos, porque el conflicto, la verdad, el conflicto que hay en Jerusalén, a través de los años uno piensa, él mismo decía, ¿quién romperá la cadena que ata Jerusalén a una historia de horrores? 3000 años de historia. ¿Quién va a romper ese ciclo pernicioso de guerra en esa zona? Uno piensa, eso no ocurrirá sino con el establecimiento del reino de Dios. Aquí las heridas que se han generado a través de tantos años de historia, de matanzas, de muertes, de odiosidades, de venganzas, de tragedias, de miseria humana, en esa zona no se arregla sino cuando Jesucristo tome el poder del mundo. Y Jesucristo va a tomar el poder. La Escritura lo dice. Aquí, Isaías 9, 6. Uno puede entender que la paz genuina y duradera y permanente allí en Jerusalén la aplicará un rey justo. Un rey justo que aplique justicia. Y la Escritura dice que el efecto de la justicia es la paz. El efecto de la justicia lleva a la paz. Aquí Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. La Escritura declara que cuando se instaure el reino de Dios en la tierra, por fin el hombre aprenderá a vivir en paz. Pero aprenderá a vivir en paz también porque aquí el instigador de las guerras, el mentiroso del primer tiempo, el ser que instiga para que haya guerra, también va a ser separado. Satanás va a ser separado. Y esos pensamientos hostiles, entonces, ya también van a ser apartados. Y entonces, solo entonces, el mundo podrá vivir en paz. Lo que me lleva a una última reflexión. No debemos olvidar, hermanos, solicitar día con día que venga el reino. Porque este mundo en el cual estamos viviendo, este mundo gime. Este mundo, hay muchas personas en el mundo que viven atrocidades a diario, que viven una vida horrorosa. Aquí uno de ustedes me mencionaba la cantidad de niños
que están huyendo de las zonas de Medio Oriente. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están los padres de esos niños que huyen? Bueno, la mayoría de esos padres están muertos. Están muertos. Y esos niños entonces, ¿qué hacen? Bueno, siguen a la masa que va huyendo a lugares donde hay paz y tranquilidad. El mundo está viviendo tiempos difíciles. Hay un clima beligerante, no solamente en el Medio Oriente, también aquí en Rusia, en Ucrania. Leía aquí esta mañana también aquí Corea, que también está mostrando esta faceta hostil hacia Occidente. Este grupo ISIS que piensa instaurar un nuevo califato, desde España hasta la muralla china. Eso es lo que pretenden. De aquí a 5 años van a tener su califato. Todavía juegan con las cabezas de sus enemigos, a la pelota. En vez de usar pelotas, usan las cabezas de los enemigos. El mundo está entrando aquí en una, entre comillas, pesadilla. Y debemos clamar a Dios todos los días: venga a tu reino, para que vengan esos tiempos de refrigerio que tanto necesita el hombre, que tanto necesita la sociedad, que tanto necesita la tierra. Buenas tardes a todos.